Bueno, esta tarde la Comisión de Salud de la Cámara va a votar en general el proyecto que despenaliza el aborto bajo 3 causales, una iniciativa que desde que fue anunciada por la presidenta Bachelet ha generado rechazo en la oposición y también en algunos sectores de la nueva mayoría. Vamos a abordar precisamente este tema, la posición también que ha adoptado la DC. Hay harto que conversar sobre la encuesta de IMARC también. Tenemos en el estudio mañana en directo al presidente de la Cámara Baja, integrante también de la Comisión de Salud, el diputado del PPD, Marco Antonio Núñez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Viviana, Sebastián, un placer estar aquí tan temprano en CNN. Lo hicimos madrugar hoy día. Sí. No, como todos los días. Con harta pega, diputado, pero hay hartos temas que queremos abordar. Pero nos gustaría comenzar con el del aborto y la votación que se va a realizar durante esta jornada en la Comisión de Salud en particular que usted integra. ¿Ha habido suficiente discusión como para realizar la votación hoy día? Porque esta idea de apurar la votación de alguna manera ha recibido hartas críticas. Sí, ha habido suficiente discusión, sin perjuicio de que hay sectores de oposición que han planteado que es necesario recibir a mayor cantidad de organizaciones y expertos para votar en general en la Comisión de Salud. Eso es una decisión que toma la propia Comisión de Salud. Yo formo parte, está presidida actualmente por el diputado médico Juan Luis Castro. Y hoy está en tabla para las 18:30 horas. Sí. Es una votación realmente histórica, ha llamado la atención no solo en nuestro país, en otros países, es que por primera vez, con respaldo del gobierno, en un proyecto de ley que es presentado, anunciado por la presidenta Bachelet el 21 de mayo pasado, hoy podamos decidir respecto de la idea de legislar de la interrupción del embarazo por 3 causales como excepción para proteger la vida, la dignidad de mujeres chilenas, particularmente adolescentes vulnerables, que son las que sufren particularmente la violación, que es la causal más frecuente de estas 3. Diputado, si bien tal vez la polémica ha estado en ciertos sectores de la oposición, quienes han señalado que se está apurando este debate, que aquí hay una cierta estrategia del gobierno, ¿le sorprende este documento de la Democracia Cristiana que también iría en la línea de postergar la votación que tiene que ver con despenalizar el aborto bajo estas 3 causales? A mí no me sorprende de que hayan sectores al interior de la Democracia Cristiana que estén en desacuerdo con este proyecto de ley. Lo que parece extraído de la política de los 90 es esta operación de Gutenberg Martínez y otros dirigentes de la Democracia Cristiana que el día anterior de la votación intentan forzar a los miembros de la Comisión de Salud, el doctor Víctor Torres y el diputado Gabriel Silver, para que en la práctica voten en contra. Se argumenta de que se requiere más tiempo. Yo creo que ha estado suficiente tiempo. Hemos hecho debates el año pasado junto a los senadores de la Comisión de Salud con una participación masiva. Este es el proyecto de ley en todas las encuestas que la gente más está informada que estamos debatiendo en el Congreso, incluso más que la gratuidad de la educación. Este es el proyecto de ley que tiene mayor respaldo en comparación a todas las otras reformas que están en carpeta. Sobre un 70% de las personas declara estar a favor. Y de las 3 causales, es decir, salvar la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, la tercera, que es la más controvertida, es la que tiene mayor respaldo porque la gente tiene evidencia, el testimonio de adolescente, embarazada, violada, que enfrentan esta situación tan terrible y que nosotros queremos ahora dar esa opción, diputado, defendiendo su dignidad. ¿Por qué usted dice que es Gutenberg Martín el que estaría detrás de esta postura más bien crítica de la Democracia Cristiana? Y se lo pregunto porque lo que uno ve, o por lo menos lo que se reporta en la prensa respecto a esta discusión, más bien plantea que esta es una postura de ciertos parlamentarios, de ciertos senadores que discutieron esto y que habría un cierto consenso al interior de la Democracia Cristiana. Y en particular lo que ellos plantean es el caso de violación y también cuando hay inviabilidad fetal. Pero usted lo concentra en la figura de Gutenberg Martínez, que además tampoco tiene un cargo, podríamos decir en este momento, una posición más pública dentro de la Democracia Cristiana. Es que esas son las situaciones que uno quiere dejar atrás en términos de la transparencia de la política. Al reunirse probablemente con los obispos días antes de la decisión, tener una declaración el día lunes en la tarde, cuya mayoría, no sé, es de 12 a 8, cuando los 2 miembros de la Comisión de Salud, que pertenece a la Democracia Cristiana, hace años que ya están comprometidos con esta ley que defiende la dignidad y la vida finalmente. Y la mayoría aplastante, masiva, de los diputados de la Democracia Cristiana han comprometido su voto a favor y también los senadores. A mí me parece intentar perfilar
al Partido Demócrata Cristiano de una perspectiva que no colabora a que sea un partido con esta postura progresista que defiende la dignidad y los derechos de las mujeres. Nosotros somos uno de 5 países que actualmente, imaginemos lo que ocurre en la práctica. Una mujer, y son 25 en promedio al año en Chile, 25, que por el embarazo enfrenta el riesgo de muerte, y le estamos diciendo a esa familia, a esa mujer, mire, no, si usted realiza la interrupción del embarazo para salvar su vida, usted, todos los que lo sabían, su familia, el equipo médico clínico, puede ser procesado. Eso es inaceptable. Si uno analiza desde el punto de vista de la lógica. Ahora, diputado, entonces, ¿sí? ¿esta es una maniobra para obstaculizar el proyecto que usted? Yo creo que sí. ¿Y eso no es una deslealtad con el gobierno? A ver, considerando que lo presentó el gobierno. Lo que pasa es que es legítimo tener posiciones distintas, particularmente en una coalición tan amplia desde el punto de vista político, cultural, social, como es la nueva mayoría. Es la coalición más amplia de la historia de Chile que está gobernando, y que al interior existan distintas visiones y opiniones respecto de temas controvertidos como este es completamente natural. A lo que a mí me llama la atención profundamente es la forma en que se quiere resolver este debate al interior de la democracia cristiana. Ahora hay que ser respetuoso. En la tarde se vota y posteriormente la sala de la Cámara de Diputados, el Senado, van a tener que decidir en conciencia, mirando a la ciudadanía, qué decisión toman en un tema, desde mi perspectiva, tan claro, el punto de vista de la dignidad, de la humanidad y la defensa de la libertad de las mujeres, particularmente las más pobres, las más jóvenes, que me parece evidente. Pero bueno, para eso está la democracia y hoy vamos a ver qué ocurre en la Comisión de Salud. Diputado, queremos avanzar también en otros temas. Ayer se entregó una encuesta de IMARC muy poco favorable para el gobierno, muy poco favorable, podríamos decirlo, para gran parte de la clase política. Y muchos se preguntan cómo se revierte esta situación, cómo se logra avanzar, porque también vimos un discurso tal vez un poco más transversal, decir, estamos preocupados. A esto se suma, por ejemplo, la situación también económica, malas cifras, podríamos decir, con respecto al crecimiento. Y se lo pregunto en particular porque muchos dicen que, dado este contexto, es bien difícil, por ejemplo, que se pueda cumplir con las expectativas que había del programa de gobierno. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Sí, la pregunta que usted hace es muy importante porque probablemente es la que concentró la atención ayer en el comité político, es decir, en la reunión de los lunes que reúne y concentra a los presidentes de partido, a los ministros políticos y a los presidentes de ambas cámaras. Este es un largo camino. Aquí hay que avanzar resueltamente en una agenda de probidad. Los estándares en política han cambiado, definitivamente. La intolerancia, la indignación de la gente con cosas que antes o no se sabían o se dejaban pasar, llegó para quedarse y ese es un buen síntoma. Que lo que ha pasado respecto de Soquimich, de Penta y todos los que hemos conocido, de financiamiento ilegal de la política, que sea un escándalo, a mí me parece también una buena señal. Ahora, esto es doloroso, porque a nosotros nos gustaría estar en un país donde las instituciones permanentes de la democracia, hablo a nombre de la Cámara de Diputados, fueron valorados por la gente y fueron vistos como partes de la solución a los problemas. Y eso es así. Cuando nosotros legislamos respecto a la gratuidad de la educación, que esperamos se inicie en marzo del año 2016, estamos solucionando para siempre el problema de familia que los angustiaba durante tantos años. Pero, diputado, pero voy al fondo, Pero aquí hay que resolver este problema asumiendo responsabilidades personales, haciendo una profunda autocrítica, que fuimos tolerantes con situaciones que nunca debimos ser, particularmente el financiamiento de la política. Y nosotros, junto a Patricio Walker, que es el presidente del Senado, hemos decidido colaborar. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad. Vamos a tener una cuenta pública, autocrítica, el 21 de julio. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para aprobar la agenda de probidad, que para nosotros es la clave para cambiar la realidad del financiamiento y de las dificultades que enfrenta la política. Pero, diputado, la mala evaluación apunta a la presidenta y al gobierno en particular y atribuírselo al clima de desconfianza general que existe respecto a las instituciones y a los políticos me parece que es una visión parcial, porque finalmente los cuestionamientos van a la forma de conducción de la presidenta, bajan sus atributos personales, de hecho, y al proyecto de gobierno en particular. Cuando hay un rechazo de 73% a la forma de actuar del gobierno y a cómo se está gobernando, la crítica no es solamente a los temas de probidad, sino que
va a los proyectos que se están impulsando, a las prioridades, etcétera. Hay otras materias que están cuestionadas. Yo discrepo con ese análisis porque no es fácil determinar cuáles son las causas y su peso que expliquen finalmente esta alta desaprobación. Pero es que hay un rechazo en la misma encuesta a la reforma educacional y a la laboral también. Yo podría decirle lo siguiente, al revés, mire, lo que pasa es que se han demorado o han sido parciales, se han proyectado en el tiempo porque tenemos que priorizar las reformas programáticas y la gente percibió que había una promesa respecto de calidad de la educación, gratuidad, y que todavía no se hace realidad. Entonces, mire, yo creo que hemos superado situaciones más difíciles que esta en la política. Estoy seguro, y es válido que así sea, que cuando se capture con las encuestas la victoria de la Copa América, que es ajena a la política, pero que genera un cambio en el optimismo de la gente, un aumento de su autoestima, una autopercepción en el contexto latinoamericano de que, bueno, somos campeones, donde la presidenta jugó un rol desde su anterior gobierno de construir estadios, de ser tan cercana de la mayoría de los hoy héroes que hicieron posible esta proeza. Eso va a subir. Ahora usted me va a decir, pero es que de eso no se trata. Eso es circunstancial. Sí, pero también es circunstancial el caso Cabal. Seamos realistas. Que afecta, sin duda, desde mi perspectiva, los atributos que usted ha descrito con tanta precisión de la presidenta Bachelet. Reitero, desde mi perspectiva, esto es un camino de largo plazo, donde tienen que asumirse las responsabilidades personales. Aquí tenemos a un muy relevante dirigente político de la oposición de la UDI, Jovino Novoa. No sé, hay como 3 generaciones de Jovino Novoa que han sido parlamentarios. Alguien histórico, expresidente del partido, que está con arresto domiciliario total por su vinculación al caso Penta. Ese tipo de situaciones implica que la Fiscalía, la Justicia, está operando. Y eso es importante porque nos da la esperanza que en el largo plazo finalmente hagamos los cambios legislativos que tengamos que hacer, las autocríticas necesarias, pero que se asuman las responsabilidades personales. Dentro de la nueva mayoría parece que nuevamente hay voces que están analizando de distintas formas cómo seguir adelante respecto a estas cifras, respecto a la situación de la clase política y sobre todo vuelvo a enfatizar en el punto de cómo seguir respaldando o no o siguiendo al pie de la letra lo que prometía el gobierno, el programa de gobierno, a eso me refiero. Se ve que en la DC y en el PS hay cierta postura común respecto a que estar muy atento a lo que está pasando en materia económica. ¿Qué está pasando en el PPD? Que muchos dicen que es una voz un poco más disonante. Y sobre todo se lo pregunto porque usted sabe que el PPD ha tenido ciertas diferencias, ha estado enfrentando también situaciones bien críticas. Muchos de los militantes de este partido están en cuestionamiento con respecto a investigaciones que también están vinculadas al caso de SQM, por ejemplo, la figura del exministro Peñailillo. ¿Ustedes creen que la reforma, por ejemplo, o el programa de gobierno más bien se debe cumplir a cabalidad independiente de la situación económica, por ejemplo, que está ocurriendo en nuestro país? Me llama la atención esa pregunta porque los 2 economistas que han puesto este tema en el comité político son el ministro de Hacienda, ministro Valdés, militante del PPD, y el ministro secretario general de la Presidencia, el ministro Izaguirre, histórico, fundador y militante del PPD. Y han sido respaldados por el presidente del partido, el senador Quintana, y porque él les habla que también participa el comité político. Entonces, a veces se construyen por la retroexcavadora, yo no entiendo, y por posiciones de dirigentes que han sido discrepantes. Y también por la lectura que de repente da a entender el mismo Partido Socialista o la Democracia Cristiana. Sí, pero yendo a la pregunta, el ministro Valdés es el que ha puesto el acento sobre la necesidad de inversión privada, de estimular el crecimiento, de tener un ojo en el desempleo y que no aumente, atento con el precio del cobre y este flujo contracíclico del precio de los commodities, la dificultad de mantener un crecimiento de 5%, que es lo que para nosotros era lo normal, lo deseable. Vamos a crecer más que Argentina, que México, que Brasil, que Perú, que había sido los últimos 2 años como la vedette del crecimiento económico en Latinoamérica. Hay una situación internacional que afecta sin duda, pero además yo estoy convencido que existen situaciones internas derivadas de la política que generan incertidumbre en los actores privados, particularmente los que invierten. Ahora usted me puede preguntar, bueno, ¿cuál es la razón que no están invirtiendo? Aquí hay una extorsión, punto de vista ideológico, que dice no nos gusta el gobierno de Bachelet, este gobierno socialista, no vamos a invertir.
o no, son actores racionales que miran al mercado y dicen, mira, las condiciones no están dadas para que nosotros invirtamos en las tasas que lo hacíamos históricamente. ¿Qué cree usted? Me da lo mismo, porque el resultado es igual. Y si hay una decisión ideológica, es difícil lo que podamos hacer porque nosotros somos lo que somos. Y queremos Pero ese es un punto, porque si es una decisión ideológica, independiente de la discusión que se pueda dar o de cuánto se quiera avanzar, siempre podríamos decir se va a torpedear un poco porque finalmente hay una convicción de que se está yendo en la línea contraria. En cambio, si es una cuestión más bien de sacar cálculo, obedece a otro tema que pudiese variar. Yo creo que es lo segundo. Chile es un país que tiene un empresariado que en general es serio, como tiene políticos que en general son comprometidos y son probos. Hay excepciones y tienen que responder, lo mismo que en el empresariado. Entonces, yo creo, por razones de análisis de la realidad, que es lo segundo, es decir, se requiere certidumbre, definición de qué va a ocurrir con el proceso constituyente, ajustes prácticos, no de fondo, a la reforma tributaria, avanzar definiendo qué va a implicar la gratuidad de la educación y dando una señal muy clara respecto de el cuidado de la economía de aquí hasta el final de este gobierno. Si eso ocurre, y está ocurriendo, estamos a tiempo de tomar decisiones que permitan mantener la economía en buen pie, cumplir con el programa de gobierno y a partir de eso avanzar en la agenda de probidad y transparencia. Ese es el camino, son los 3 objetivos que hemos definido y que los vamos a cumplir. Diputado, Perfecto. gracias por haber venido a CNN Muchas gracias, Chile. diputado, Muy estuvo amable. muy bien. Muchas gracias. Y se nos faltó un tema bien importante. Hoy, por primera vez, yo creo que es muy... Hay harto que conversar. Se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados, en general, la despenalización del consumo de cannabis, de Sí. marihuana, Sí. por razones terapéuticas y recreativas. Hoy es un día para los temas de los derechos y las libertades individuales bien importantes. Por eso que yo estoy convencido, el Parlamento y la Cámara de Diputados sirve para este debate y para que podamos avanzar en temas de libertades. Diputado, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muy buenos Buen día. días.